Y el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Jimmy Story, ofreció hoy una interesante descripción de lo que piensa de Nicolás Maduro, definiéndolo como un hombre no tan inteligente y al mismo tiempo un invento de Cuba. En una entrevista con medios australianos, Story describió la ocasión en que conoció a Maduro y dijo esto: lo conocí en una ocasión cuando estaba intentando la liberación de los rehenes norteamericanos en Venezuela y pasó una cantidad de tiempo tratando de saber quién era el más alto de los dos. Yo mido 1,96 metros y él como 1,95 y pasó un tiempo tratando de analizar ese tema. Luego ofreció Story su análisis sobre la figura del narcodictador. Creo que Maduro es una figura accidental. Pienso que es inteligente, pero no clásicamente inteligente. O sea, en otras palabras, no muy inteligente. No les agrada a los militares. Nunca prestó servicio militar. Él es un invento de los cubanos. Luego añadió su conclusión. Creo que ha llegado a su límite y está tratando de buscar una salida. Creo que le gustaría buscar una manera de salir, pero mucha gente no quiere dejarlo salir por las redes criminales existentes. Una contundente descripción que muestra cómo ven a Estados Unidos, desde Estados Unidos a Maduro, fundamentalmente como un tonto útil de las mafias criminales. Y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el general Dan Kay, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, se reunieron a puerta cerrada esta tarde con los principales congresistas norteamericanos conocidos como el Grupo de los Ocho. Según reportes, se esperaba que abordaran los temas de los ataques contra las narcolanchas que salen de Venezuela, particularmente este ataque que ocurrió el pasado 2 de septiembre, en el cual hubo un segundo misil para asegurarse de que la embarcación se hundiera y los sobrevivientes se fueran también al fondo del mar. Y también, entre otros temas, los planes de futuras acciones militares contra la narcodictadura. El Grupo de los Ocho es este grupo compuesto por altos líderes de ambos partidos en la Cámara, tanto de Representantes como en el Senado, y así también como por los presidentes y miembros de alto rango de los comités de inteligencia de ambas cámaras. Durante un discurso pronunciado el sábado, Hegseth habló sobre los ataques a embarcaciones del narcotráfico tanto en el Caribe como en el Pacífico Oriental, operados por lo que el gobierno de Donald Trump ha clasificado como una organización terrorista designada, es decir, el Cartel de los Soles. Hegseth prometió seguir protegiendo a Estados Unidos con estos ataques, a pesar de las críticas que ha recibido, sobre todo por parte de los demócratas. Aseguró que Estados Unidos no es un refugio seguro para los narcoterroristas y se dirigió directamente a ellos durante su discurso en estos términos. En este momento el mundo está viendo la fuerza de la determinación estadounidense y la detención del flujo de drogas letales a nuestro país. En este punto, una vez más, nos hemos centrado y hemos sido claros: si trabajas para una organización designada y traes drogas a este país en un barco, te encontraremos y te hundiremos, no lo dudes. Esto fue lo que dijo el secretario Hegseth durante su discurso el pasado sábado en un evento organizado por el Pentágono. Y en un discurso inusualmente político para tratarse de Noruega, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Wadne Fridnes, criticó a quienes critican la lucha por la democracia del movimiento de la oposición en Venezuela. Si solo apoyan a quienes comparten sus opiniones políticas, no han entendido ni la libertad ni la democracia, y luego instó a Maduro a aceptar los resultados y dejar el poder. El presidente del Nobel ofreció uno de los discursos más severos jamás pronunciados en una ceremonia del Nobel de la Paz. Desde el inicio describió con nombres y casos específicos la tortura sistemática, las desapariciones y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, al que acusó directamente de secuestrar niños, torturar menores de edad, ejecutar desapariciones forzadas y operar centros de detención y tortura comparables a los peores aparatos represivos del siglo XX. Fridnes detalló casos concretos: el secuestro de Samantha Sofía Hernández,
el trato inhumano a Juan Requesens, la desaparición y muerte de Alfredo Díaz y los testimonios de niños torturados. No habló en abstracto, fue muy específico al mencionar los métodos de tortura empleados por el narcorrégimen: bolsas de plástico en la cabeza, descargas eléctricas en genitales, violencia sexual, celdas heladas, agua contaminada, insectos, golpes y gritos ignorados. Y al final de esta macabra descripción sentenció: este es el régimen de Nicolás Maduro. Acusó también al narcorrégimen de ser un estado brutal, autoritario y enriquecido por una élite criminal que empuja a mujeres y niños hacia la prostitución y la trata de personas. Afirmó que una cuarta parte del país huyó y que quienes se quedaron viven bajo un sistema que silencia, acosa y ataca sistemáticamente a la oposición. El discurso colocó a Venezuela como símbolo global del avance del autoritarismo sostenido por Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah. Luego introdujo un giro político clave: los venezolanos no han cedido, el régimen solo se mantiene por la fuerza. El presidente del comité elogió a los venezolanos que se niegan a rendirse, incluyendo a Edmundo González Urrutia, líderes civiles, activistas, profesores, enfermeras y personas mayores y jóvenes. Enumeró al propio pueblo como protagonista y afirmó que la democracia y la paz son inseparables. Criticó también duramente a la comunidad internacional por haber traicionado moralmente a los venezolanos, comprando narrativas del régimen o usando Venezuela como tablero ideológico. Exigió que el mundo deje de darle la espalda a quienes luchan por la libertad. Defendió la legitimidad de la oposición, recordó la masiva movilización ciudadana para documentar las elecciones de 2024 y acusó directamente al régimen de falsificar resultados y recurrir a la violencia para aferrarse al poder. Al referirse a María Corina Machado, el presidente del Nobel dijo que ella ha demostrado una valentía civil excepcional, ha usado todas las herramientas de la democracia y nunca ha pedido una invasión extranjera. Sostuvo que el movimiento democrático venezolano cumple plenamente con los criterios del Nobel, según el testamento de Alfred Nobel, fundador del premio. El clímax del discurso, que también pasará a la historia en mi opinión, fue cuando el presidente del Comité Nobel habló directamente a Maduro, y esto fue lo que le dijo directamente al dictador: señor Maduro, debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. El presidente del Nobel cerró sus palabras anunciando que la llama que encendió el movimiento democrático en Venezuela no podrá ser apagada por tortura, mentiras ni miedo, y que cuando se escriba la historia no serán recordados los gobernantes autoritarios, sino aquellos que resistieron. Extraordinarias palabras que creo que retumbarán en todo el mundo a favor de la lucha por la libertad en Venezuela, sobre todo proviniendo de Noruega, cuyo gobierno, mejor que nadie o mejor que muchos, conoce las complejidades de la crisis venezolana y que fue incluso víctima de los engaños del régimen durante las negociaciones que condujo en el pasado como intermediario. Otra noticia, por cierto, de gran impacto que se produjo hoy fue la detención y confiscación frente a las costas venezolanas de un tanquero petrolero que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro. La operación de confiscación fue conducida por fuerzas especiales norteamericanas desplegadas frente a Venezuela. Según fuentes familiarizadas con el caso, las fuerzas estadounidenses interceptaron y confiscaron un petrolero sancionado frente a la costa de Venezuela, una medida que representa una grave escalada de las tensiones entre ambos países, reportó la agencia Bloomberg. El propio presidente Trump se tomó el tiempo para anunciar la incautación desde la Casa Blanca en estos términos: acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero muy grande, el más grande jamás incautado en realidad, dijo Trump. La incautación podría dificultar considerablemente la exportación de petróleo venezolano, ya que es probable que otras compañías navieras se muestren ahora más reacias a recoger sus cargamentos en puertos venezolanos. La mayor parte del petróleo venezolano se exporta a China,
generalmente a través de intermediarios con grandes descuentos debido al riesgo de las sanciones, de acuerdo al reporte. Esta es una medida crucial que hace efectivo el bloqueo naval de embarcaciones que circulan ilegalmente desde y hacia Venezuela y prestan un servicio clave para sostener al régimen que está considerado, por cierto, una organización terrorista por Estados Unidos. Importante escalada que hay que seguir por las repercusiones que tiene. Pero adicionalmente, en una noticia de última hora sobre este tema, reportada por Reuters, ahora los compradores de petróleo en Asia están exigiendo más descuentos, grandes descuentos para comprar el crudo venezolano debido a las dificultades para cargar crudo en puertos venezolanos por el despliegue militar de Estados Unidos, entre otros factores. Como me dice un amigo, se le está poniendo el mundo chiquito a Maduro. Y finalmente, no podemos dejar de mencionar el maltrato que recibió hoy el cardenal Baltasar Porras cuando intentó viajar fuera del país desde Maiquetía para atender compromisos internacionales. En una carta explicatoria de la situación enviada a los obispos venezolanos, esta situación que ocurrió esta mañana, el procurado venezolano dijo que le impidieron montarse en el avión que lo llevaba primero a Colombia y luego a España, donde tenía que atender compromisos previos. Monseñor Porras dijo que las autoridades de seguridad del aeropuerto le confiscaron el pasaporte y le informaron que simplemente no podía viajar y luego lo escoltaron fuera del aeropuerto de forma irrespetuosa. Otra táctica más del régimen que muestra su desprecio por el derecho a la libre movilidad y a la libertad de todos los venezolanos. Y mientras se profundizan las acciones de torniquete en el cuello contra Maduro, las Naciones Unidas remató el día de hoy, que ha sido un día de acusaciones y señalamientos, con un pavoroso informe sobre el terrorismo de la Guardia Nacional Bolivariana, que casi es un calco, por cierto, de las acusaciones lanzadas ayer por el presidente del Comité Nobel en la ceremonia de entrega del premio. Según el reporte publicado hoy por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década. Es una acusación muy importante porque ahora le pone una cantidad enorme de presión a este organismo que también ayuda en el sostenimiento del régimen, pero que ahora va a ver complicada su situación al verse acusada, sus líderes sobre todo, de delitos de lesa humanidad que nunca prescriben. El informe concluyó que funcionarios de la Guardia Nacional perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual y de género, tanto durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva, más o menos lo que, aparte de lo que dijo el día de ayer el presidente del Nobel en Oslo. Según la misión, la persistencia de estos abusos se ha visto facilitada por un entorno prolongado de impunidad. Los hechos documentados muestran el rol de la Guardia Nacional en un patrón de represión sistemática y coordinada contra personas opositoras o percibidas como tales, que se ha mantenido durante más de una década, afirmó la presidenta de la misión, Marta Baliñas. El informe detalla cómo la doctrina venezolana de seguridad nacional ha fusionado funciones militares y policiales, legitimando la militarización de la seguridad ciudadana y ampliando el papel de la Guardia Nacional en operaciones orientadas al control social y la represión interna. La cadena de mando altamente centralizada, muy importante, bajo la dirección del narcodictador como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ha facilitado la ejecución de acciones ilícitas sin mecanismos internos efectivos de control o rendición de cuentas. Es decir, que además de acusar este informe importante a la Guardia Nacional, complica a Maduro como el jefe, el cabecilla y el responsable, por supuesto, de esas acciones de lesa humanidad ejecutadas por la Guardia Nacional. Según el informe, en los picos de protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024, la Guardia Nacional ejerció un uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el empleo de armas letales disparadas de forma indebida. Y luego concluye la misión diciendo que tiene motivos razonables para creer que funcionarios de la Guardia
dispararon armas de fuego de forma indiscriminada, apuntando directamente a zonas vitales de los cuerpos de las víctimas, como el corazón, probablemente la cabeza. Además, el organismo recibió información de la existencia, y este es otro dato que yo no conocía, la existencia de una práctica de modificar los proyectiles para causar mayor daño. A veces los proyectiles, por ejemplo, se les hace una especie de cruz para que puedan expandirse más en el momento del impacto y causan un hueco más grande en cualquier ser humano que sea víctima de esos disparos. El informe incluye también, por supuesto, denuncias de un patrón de impunidad estructural y de fallas sistémicas en el poder judicial venezolano que pone de manifiesto su incapacidad o falta de voluntad para investigar o procesar las violaciones cometidas por la Guardia Nacional. Un mensaje, por supuesto, directo a la yugular o al hígado de Tarek William Saab. No es que los venezolanos no supiéramos esto por experiencia propia, pero esta denuncia de las Naciones Unidas en estos momentos cruciales significan, en mi opinión, más clavos para la urna de Maduro y la dictadura. Finalmente le quiero compartir una pieza, un editorial que publicó hoy el influyente diario español El País, que en mi opinión plantea de forma correcta y visionaria el impacto de María Corina en la escena internacional y la situación, la necesidad de que Maduro tiene que salir cuanto antes del poder. Es muy interesante este editorial porque ha sido publicado por un diario que en algunas otras ocasiones ha mostrado ser, digamos, una tendencia hacia la izquierda. Y esto por eso le da una importancia, pero me gustaría leerlos un poquito, digamos, vale la pena escucharlo porque verdaderamente plantea los temas claves, pero no solo eso, sino cuál es la percepción que existe, que se está imponiendo en el mundo de que ya basta, Maduro tiene que irse, y no solo eso, sino que tiene que garantizar una transición completamente pacífica, porque de él depende de que sea pacífica. Y comienza, y este es el editorial que me gustaría leerlo. Escúchenlo bien, por favor. La entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado y su salida de Venezuela en condiciones inverosímiles han devuelto a un primer plano una verdad que gran parte de la comunidad internacional ya considera incontestable. Nicolás Maduro perdió las elecciones y su permanencia en el poder carece de legitimidad democrática. No es una conclusión opinable ni fruto de la disputa ideológica entre izquierdas y derechas. Conviene recordar que es el resultado de informes coincidentes de organismos internacionales, incluidos aquellos invitados por el propio régimen de Venezuela, que documentaron irregularidades masivas y un proceso electoral diseñado para impedir la competencia real. La inhabilitación de Machado es quizá la expresión más nítida de ese andamiaje electoral profundamente manipulado. Nada que no supiéramos, pero llama la atención que comienza con esa descripción el editorial. La ceremonia de Oslo ha funcionado como un espejo incómodo. Mientras el presidente del Comité Noruego del Nobel instaba públicamente a Maduro a aceptar los resultados y abandonar el poder, el chavismo respondía con una ofensiva retórica que incluyó ataques al Instituto Nobel. Países que durante años mantuvieron equilibrios precarios con el régimen, yo diría como Noruega, hoy reconocen que la crisis venezolana ha entrado en un punto decisivo. Esto es muy importante. El Nobel no es solo un premio, es una certificación planetaria del agotamiento de un proyecto político que ha desmantelado las instituciones, destruido la economía y expulsado a millones de ciudadanos. Esto es una tremenda afirmación que vale la pena tomar en cuenta. En este contexto, dice el editorial, la pregunta central ya no puede girar en torno a preferencias ideológicas. Venezuela no está discutiendo el rumbo de una izquierda o de una derecha democrática, está lidiando con la negación misma de la democracia. La disputa no es programática, sino existencial. O se establecen reglas mínimas de pluralismo y convivencia, o el país seguirá atrapado en un autoritarismo
sin horizonte. El debate ideológico vendrá después, cuando existan condiciones para que distintas corrientes políticas compitan en igualdad de condiciones en unas elecciones libres. Hoy, dice la editorial, sencillamente ese escenario no existe. De ahí la urgencia de construir una salida ordenada, el fin de un régimen que ha concentrado poder durante un cuarto de siglo. Solo será sostenible si se realiza a través de una transición negociada y pacífica, con garantías para todos los actores y mecanismos que eviten una espiral de violencia. La comunidad internacional debe acompañar ese proceso con firmeza, pero también con responsabilidad. Las presiones y sanciones pueden ser instrumentos útiles para forzar cambios, pero ninguna solución que ignore el derecho internacional o la soberanía venezolana será viable ni legítima. Bueno, esta es una parte que yo no comparto porque se refiere a la política de presión, de ataque contra las narcolanchas y de amenaza de intervenir militarmente por parte de Estados Unidos. Pero continúa el editorial. El reto está en combinar la exigencia democrática con el respeto a los principios que rigen la convivencia entre estados. La salida de María Corina Machado de Venezuela el mismo día en que su hija recogía en su nombre el galardón en Oslo, después de un año en la clandestinidad y según versiones a bordo de una lancha para evadir a las fuerzas de seguridad, ilustra la degradación institucional del país. Una líder política que representa a millones de ciudadanos debe poder circular, expresarse y competir sin temor a ser detenida. Maduro tiene aún la posibilidad de evitar un desenlace traumático. Fíjese que no dice Maduro tiene la posibilidad de continuar en el poder si hace cambio. No, dice aún tiene la posibilidad de evitar un desenlace traumático, reconocer la derrota, facilitar la transición y permitir que los venezolanos recuperen su voz. Cada día que prolonga la ficción de su victoria, el costo político y humanitario aumenta. Tras el Nobel a Machado, su margen internacional es menor que nunca. La comunidad democrática ha enviado un mensaje claro. Venezuela merece volver a elegir su futuro en libertad. El mundo ha cambiado su opinión sobre el chavismo. Es el chavismo el que se niega a cambiar. La tarea ahora es que la transición no solo sea posible, sino también justa y pacífica. Venezuela ya ha pagado suficiente precio por una historia que no eligió. Es hora de que pueda escribir la siguiente página. Esto para mí es un tremendo giro de todas estas perspectivas que ahora tiene la crisis de Venezuela en Europa y en el mundo, gracias al liderazgo y al premio Nobel de María Corina Machado. Sin duda, y vuelvo a repetir esta expresión que le he dicho en los últimos días, el mundo se le está poniendo cada vez más chiquito a Nicolás Maduro. Y mientras Estados Unidos ha venido limitando los permisos de vacaciones con motivo de las celebraciones de Navidad para sus soldados y oficiales desplegados en el Caribe, el narcodictador Nicolás Maduro ordenó hoy vacaciones colectivas en 2 tandas para todos los miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. La primera tanda, de acuerdo a un comunicado, saldrá de vacaciones durante 15 días a partir de hoy, viernes, hasta el próximo sábado 27 de diciembre. La segunda tanda saldrá al día siguiente, el 28 de diciembre, hasta el 12 de enero del año que viene, 2026, de acuerdo a este comunicado del Ministerio de Defensa divulgado el día de hoy. Adicionalmente, se modificó la jornada laboral de los militares, que ahora será en horario corrido, también a partir de hoy, desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es decir, que queda básicamente todo el mundo en su casa después de la 1 de la tarde. Según el mensaje, los jefes militares deben dar cumplimiento estricto a esta disposición, con la condición de que deben retornar a sus puestos en caso de que se produzca una situación de emergencia o un ataque de fuerzas norteamericanas. La extraña orden indica que, dada la inminente amenaza de agresión bélica del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, el personal militar debe mantenerse alerta, totalmente localizable y en condiciones de retornar a sus sedes a la mayor brevedad posible. Igualmente, agregó el comunicado, deberán tomarse las previsiones necesarias a fin de no afectar las operaciones militares en curso.
Me pregunto por qué Maduro toma esta decisión precisamente en estos momentos de gran amenaza contra el narcorrégimen. En mi opinión, hay varias razones para entender esta extraña medida. La primera es el alto costo operativo de mantener a todos los militares activados en situación de alerta máxima. Ya llevan 4 meses en esa situación, una exigencia de fondos que quizá el régimen no está en capacidad de cubrir. En pocas palabras, no tienen plata para alimentar a tantos militares desplegados en este momento, que no van a ser efectivos, por cierto, en la situación de un enfrentamiento con Estados Unidos. Según reportes que hemos comentado antes en este programa, comandantes de fuerzas chavistas han estado incluso solicitando la cooperación de empresarios agropecuarios en los estados donde han sido desplegados estos soldados para intentar suplir las malas raciones de comida que reciben diariamente, reducidas en muchos casos a 2 comidas magras. La otra razón es quizá más estratégica. Simplemente ni Maduro ni su cúpula confía en la eficacia de las Fuerzas Armadas y tampoco en su capacidad de responder efectivamente a una amenaza militar de Estados Unidos. Otro factor nos lleva a otra consideración no menos importante. Maduro básicamente está confiando en las fuerzas que considera leales, que no son los militares, sino los cuerpos represivos como el DIGESIM y el SEBIN. Quizá, por supuesto, el pequeño ejército de cubanos que lo acompañan y algunas fuerzas enviadas por los rusos. Olvídense de la milicia, que no es ni de cerca capaz de sostener a nadie, ni siquiera a ellos mismos. Y no se puede descartar que muchos militares quizá no regresen a sus puestos en el momento crítico porque podrían simplemente evadirse o renunciar a sus lugares de trabajo, como reportó hoy el Wall Street Journal, que están haciendo lo que están haciendo miles de empleados públicos que están ausentes, que se están ausentando de sus puestos de trabajo alegando enfermedades y malestares. No es para menos. Este comunicado es la prueba de que la dictadura está hoy más que nunca en su momento más débil en más de una década, como acaba de decir María Corina Machado en Oslo. La idea que transmite Maduro de que el pueblo saldrá victorioso de esta coyuntura no es más que una idea ridícula y desesperada de un líder a quien le está llegando su final. Y la confiscación del buque iraní cargado con millones de barriles de petróleo venezolano que Maduro envió de regalo a Cuba. Estamos hablando de casi 80 millones de dólares, 1.85 millones de barriles de petróleo, malbaratando, por cierto, las riquezas de los venezolanos, sigue generando impacto en todo el mundo. Según reportes de medios norteamericanos, hoy la medida podría significar un ataque mucho más duro contra el régimen que los ataques a las narcolanchas y podría crear al narcorrégimen una crisis existencial que acelere su debacle. La venta de crudo representa el 90% de los ingresos formales de la dictadura, aunque sabemos que el narcodictador también cuenta con ingresos paralelos, una economía paralela que se deriva del tráfico de cocaína y de metales preciosos, principalmente oro, que también, por cierto, están bajo ataque. Estados Unidos advirtió ayer que planea confiscar otros barcos sancionados y también amplió la lista de tanqueros sancionados que podrían convertirse también en objetivos. Pero incluso si Estados Unidos no confiscara otro barco en el futuro cercano, las acciones de fuerzas especiales contra el tanquero Skipper, controlado por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el grupo terrorista Hezbollah, generó que ahora ningún barco se atreve a llegar a Venezuela a cargar crudo por temor, por supuesto, a ser confiscado por las fuerzas especiales de Estados Unidos. La movida de Estados Unidos contra el petróleo venezolano y los tanqueros sancionados que lo transportan podría desestabilizar completamente al régimen, reportó hoy el Wall Street Journal. Para que tengan una idea, de acuerdo a este portal Tanker Trackers, un portal especializado en traquear el movimiento de buques petroleros en el mundo. Hay actualmente unos 80 barcos en aguas venezolanas o cercanas a las costas, incluyendo 30 que están sancionados, que están sencillamente paralizados. No se mueven, no quieren ir a cargar por el temor de ser confiscados. La medida es parte de una nueva etapa de sanciones y designaciones como herramientas de máxima presión, pero ahora persiguiendo
las vías de financiamiento, yo diría ahorcando las vías de financiamiento, también afectando a importantes testaferros del régimen que ocultan la fortuna de Nicolás Maduro y Cilia Flores.